Segunda de Samuel capítulo 6, versículo 1 al 11. Yo le voy a llevar un poquito le voy a recorrer un poquito la Biblia. Le voy a contar una pequeña historia que por ahí tenga que ver con vos, o conmigo, o con nosotros, como iglesia, como ministerio. Segunda de Samuel, capítulo 6. Ahí está. Y el título del mensaje se llama El arca quiere volver a estar con su pueblo. El arca quiere volver a estar con su pueblo. ¿Ustedes saben qué es el arca? Dice que el arca, como definición, digamos, el arca es una caja donde se guardan cosas. Eso es un arca, es una caja que se guardan. Pero acá lo que nosotros vamos a ver es el arca, en lo que se llama la palabra de Dios, es el arca del pacto. El arca del pacto fue... Que alguien me controla a ver si está saliendo el audio. El arca del pacto fue hecha por Moisés. Y en ese fue una directiva de Dios que Dios le dio a Moisés que haga una caja y le dio todos los detalles de cómo tenía que hacerlo. Y es algo, desde el punto de vista de lo que relata la palabra de Dios, cómo fue hecho el arca. Es una caja de una de las mejores maderas, forrada, dice, con oro, ¿sí? Con láminas de oro. Y al mismo tiempo dice, arriba de esa caja tenía una tapa donde también estaban hechos dos querubines que tenían el ala así como que como que tapaban el arca, digamos, como que estaban enfrente uno del otro, y como lo relata la Biblia y como por ahí he visto algunos dibujos que lo relatan, que lo hacen de esa manera, como dice ahí, y todo de oro. Y esa caja, dentro de esa caja estaba lo que decía el testimonio, decía, de Dios. Y ahí estaban guardadas las tablas de los 10 mandamientos. ¿Sí? Las tablas de los 10 mandamientos, los cuales hizo Moisés. Fíjense que cuando Moisés fue al monte y estuvo reunido con Dios por 40 días, dice que los 10 mandamientos en la primera tabla fue escrito, dice, por los dedos de Dios. O por el dedo de Dios, ¿sí? Dice que escribió Dios los 10 mandamientos ahí. Pero cuando Moisés baja, se encuentra con que el pueblo estaba en cualquier cosa. El líder que había quedado a cargo fue presionado por toda la otra gente y hicieron un ídolo ahí, empezaron a adorar el ídolo. Entonces Moisés, cuando baja, se encuentran con todo ese desastre, digamos así. Cualquier cosa, nadie estaba esperando su regreso. Parece que Moisés se fue, no va a volver más, hagamos otro Dios y volvamos a Egipto. Y toda la misma historia de siempre del pueblo, impaciente. Entonces dice que Moisés, que era el hombre más manso de la tierra, por ahí se le saltaba la chaveta. Dice que se enojó y tiró las tablas y rompió esa tabla de piedra que Dios había hecho, que escribió los 10 mandamientos con sus dedos. Dice que rompió. Y bueno, ahí tomó, digamos, carta en el asunto Moisés y organizó todo el pueblo, pero Dios le dijo que tenía que volver a subir 40 días más. O sea, fíjate, 40 días tuvo Moisés en el monte, bajó con las tablas escritas con los 10 mandamientos, rompió las tablas y después Dios le dijo, subí de vuelta al monte. 40 días de vuelta allá arriba. Así que, por romper las tablas. ¿Y qué le dijo Dios? Ahora, ya sabés cuáles son los 10 mandamientos. Agarré y hace la tabla, le dijo, escribí vos ahí, pues ya lo escribí 2 veces. ¿Qué quiere que escriba de vuelta? No, Dios le dijo, escribí ahí, y ahí escribió los 10 mandamientos, ¿sí? Que estuvieron escritos en las primeras tablas. Y ese estaba guardado ahí en el arca. También había guardado, dice, la vara de Aarón, que se llamaba, que en un momento hubo
como un desafío, digamos, de Moisés, y luego quién era el verdadero sacerdote, si era Aarón o quién. Entonces todos los que estaban ahí en contra trajeron una rama, digámosle así, y trajeron ahí, pusieron en un lugar, y el que brotaba ahí, ese era el verdadero, el que había puesto Dios, digamos. Y ninguna brotó, todas se secaron, excepto la de Aarón. Y ese sí que brotó ahí, como que nunca lo hubieran cortado de la rama original, digamos, ahí brotó. Entonces ahí estaba también como testimonio guardado ahí, en ese. Y al mismo tiempo el arca representaba la presencia de Dios. El arca, muy pocas personas lo vieron. Solamente tenían contacto con el arca los sacerdotes. Los sacerdotes únicamente podían llevar el arca con un palo, así como que la caja tenía unas argollitas al costado donde ponían el palo, digamos, ahí y al mismo tiempo ese palo, esa madera estaba forrado con oro, todo era oro eso. ¿Por qué? Porque el oro simboliza la presencia de Dios. Entonces, al mismo tiempo simbolizaba la presencia de Dios, pero también no era solamente un símbolo, sino que la presencia de Dios se movía donde iba el arca. Entonces el pueblo de Dios sabía eso, que el arca, donde iba el arca, iba la presencia de Dios. ¿Y qué simbolizaba la presencia? Simbolizaba respaldo, que Dios respaldaba. Y muchas veces ellos iban con el arca. Por ejemplo, cuando cruzaron el Jordán, dice que Dios le dijo que primero tenían que ir los sacerdotes por delante y pisaron el Jordán. Y en cuanto pisaron el Jordán, dice que las aguas se detuvieron ahí, como que hubo una pared. Seguramente habrá habido una pared que Dios puso invisible. El agua, el río Jordán dice un río muy caudaloso. Que el caudaloso quiere decir que corre rápido el agua. Así que no es que vos te metés y vas a cruzar tranquilamente. No era muy hondo el río, pero era muy caudaloso. Entonces por eso era difícil cruzarlo. Entonces tampoco es muy ancho el río, pero difícil de cruzarlo, y más con mujeres, con niños y con ancianos y con todas las cosas que ellos traían, que ellos tenían. Entonces dice que los sacerdotes se metieron en el agua, y cuando pisaron el agua se detuvo, y desde que se detuvo para allá se secó el río, hasta que ellos pudieron cruzar todo. Dice que eran más de 3 o 4, había millones de personas, o sea, les habrá llevado su tiempo, no dice cuánto tiempo cruzaron, pero seguramente les habrá llevado el tiempo. Cuando ellos cruzaron el río, dice que es como que parece que quitaron esa pared y el agua corrió normalmente. Entonces ahí estaba el respaldo de Dios. Entonces, segunda de Samuel, vamos a leer, le conté un poquito lo que es el arca, y segunda de Samuel 6, 1 al 11. Dice, volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de hayas, con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. Y cuando llegaron al ara de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Eso quiere decir el quebrantamiento. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses.
Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Amén. Y sigue. A mí me apasiona cuando leo estas historias así, cómo Dios está metido en todo este asunto ahí. Dice que David, está hablando aquí que David, cuando él empezó a reinar, en poco tiempo que él empezó a reinar y empezó a como decir, una manera de decirlo, afirmar su reino, decidió establecer como capital de su reino a Jerusalén, porque hasta antes de eso, la capital de Israel era otro lugar, no me sale el nombre ahora, no me acuerdo, pero él decidió que Jerusalén iba a ser la capital. Entonces ahí afirmó su reino, hizo su palacio donde él habitaba y se puso en acción, digamos, de llevar el arca. El arca estaba, dice, en la casa de ¿quién? ¿No? Estaba en la casa de Abinadab. Sí, estaba el arca, el símbolo de la presencia de Dios estaba en la casa de Abinadab. El arca hacía 20 años que estaba en la casa de Abinadab. ¿Y cómo llegó el arca ahí? Cuando los israelitas cruzaron el Jordán y empezaron a tomar posesiones de sus tierras, se tomó como capital a un lugar que se llamaba Silo. Y ahí se estableció como capital, ahí estaban los sacerdotes, ahí hicieron el tabernáculo, ahí estaba el arca. Y donde estaba el arca era el centro de todo, digamos. Ahí estuvo, dice que por 400 años estuvieron ahí como ese lugar. Hasta que llegó el tiempo en que siempre ministraban los sacerdotes. Hasta que llegó el tiempo de un sacerdote llamado Elí. Y Elí había sido un buen sacerdote, pero ya entrado en años, muy anciano, dice, tenía 2 hijos. Y los hijos se empezaron a desviar y hacían cualquier cosa. No guardaban la santidad, no respetaban las cosas de Dios. A mí me llama la atención porque también dice por ahí, dice que ellos los hijos de Elí menospreciaban las ofrendas, dice. Está en 1 Samuel capítulo 2, versículo 17. Eso que estoy diciendo. 1 Samuel capítulo 2, versículo 17. Dice, los hijos de Elí menospreciaban las ofrendas. ¿Por qué dice eso? Porque dice que la gente traía sus ofrendas. Traían sus ofrendas y para presentar a Dios. Pero antes que ellos hagan su ofrenda a Dios, ellos iban y le sacaban la ofrenda. Porque en aquel tiempo se presentaban como ofrenda becerros, ¿sí? Entonces ellos iban y elegían de las ofrendas que llevaban y veían cuál estaba mejor y le sacaban. O le sacaban un pedazo. Y dice que lo que se permitía, digamos, según la ley, es que ellos primero tenían que presentar la ofrenda y después de la ofrenda que ellos presentaban, de ahí ellos podían tomar, digamos, los sacerdotes para ellos. Pero primero tenía que presentarse la ofrenda a Dios. Sin embargo, ellos agarraban primero para ellos. No sé cómo ellos eran más importantes que Dios. Por eso dice que menospreciaban las ofrendas, no le daban la importancia de vida. Primera de Samuel capítulo 2. Vamos a leer. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 30. Yo leer acá algo. Cómo Dios nos va a ir llevando. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca tal yo tal haga, dice, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Eso le dijo el Señor a Elí, el sumo sacerdote de ese momento. ¿Por qué? Porque sus hijos, él no había educado convenientemente a sus hijos, o sus hijos se habían desviado, y él es como que ya estaba muy anciano y como que no tenía fuerza y ya perdió la autoridad sobre sus hijos, y había una promesa sobre él que dijo que la casa de él, o sea, su descendencia iba a ministrar delante de Dios perpetuamente, o sea, para siempre. Siempre iba a haber un hijo de su descendencia ministrando en la presencia de Dios.
Pero por causa de lo que estaban haciendo sus hijos, ahí le dice que no iba a pasar eso. O sea que como Dios dijo, no va a ocurrir lo que te dije, no va a ocurrir, ¿sí? Porque yo honraré, dice, a los que me honran, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos estaban deshonrando, dice el nombre de Dios. Y estos hijos de Elí empezaron a hacer algo. Dice que se acostaban con las mujeres que venían al templo, venían porque la gente acudía al templo, ellos tenían como costumbre y obligación que mínimamente una vez al año tenían que ir a presentar su ofrenda. Ellos tenían que ir a ese lugar, al asilo que se llamaba un lugar, ahí estaba. Y ahí ellos iban a presentar su ofrenda y bueno, y ahí como iban, a lo mejor llegaban antes, se quedaban, hacían desastre ellos, de todo hacían. Pero Dios le había llamado la atención y le dijo lo que iba a pasar. Y un día dice que ellos tuvieron guerra con los filisteos. Y fueron y se enfrentaron, dice que con los filisteos, y dice que fueron derrotados y murieron como 30.000 israelitas. Murieron un montón. Y ellos volvieron, dice, derrotados y empezaron a pensar, ¿por qué fueron derrotados si Dios está con ellos? O sea, ellos lo que pasaba con ellos es que no reconocían sus pecados. Ellos vivían normalmente, habían tomado como costumbre deshonrar el nombre de Dios, deshonrar las ofrendas, hacer lo que bien le parecía y habían sido derrotados por los filisteos y ni eso, digamos, les hizo pensar, vamos a investigar, a ver qué hay en nuestro corazón, por qué Dios no nos respaldó. No, algo estaremos haciendo mal, dijeron, algo tenemos que hacer. Y dice, ¿qué hicieron? Tuvieron para ellos una brillante idea. Dijo, vamos a llevar el arca, porque cuando vean los soldados que llevamos el arca, se van a sentir alentados, van a sentir que Dios está, que Dios nos respalda, y llevaron el arca a donde se iba a presentar la batalla con los filisteos. Y dice que había un campamento de israelitas, y ahí cerca, un poco más adelante, había el campamento de los filisteos. Y cuando llega el arca al campamento de los israelitas, dice que todos gritaban desaforadamente de alegría porque había llegado el arca. Y para ellos simbolizaba que Dios estaba con ellos ahí. Y aún los filisteos, cuando escucharon, ¿por qué gritan tanto? No, es que el arca, trajeron el arca, ahora sí, se vamos a morir todos, decían los filisteos. Porque el arca tenía fama, ¿sí? La fama era que donde el arca estaba, ahí Dios estaba. Pero sin embargo, se presentó la batalla y nuevamente fueron derrotados, de tal manera que hasta el arca fue secuestrada. El símbolo mismo de la presencia de Dios fue secuestrado por los filisteos, que ellos tenían un dios que se llamaba Dagón, ¿sí? Y en este caso parecía que Dagón era más poderoso que Dios, que Jehová. Y secuestraron y se llevaron. Y ahí ocurrieron varias cosas que Dios ya le había profetizado. Murieron los dos hijos del sacerdote Elí murieron. Cuando él se entera, cae, dice, por las noticias, hubo un shock, un impacto, cayó, dice que cuando le dijeron que los dos hijos murió, mal impactó cuando le contaron que el arca fue secuestrada. Y dice, cayó y se desnucó y murió. Conforme la palabra que Dios le había dicho por el profeta Samuel, que era el profeta de ese momento, jovencito que estaba en ese momento, Dios ya le había llamado. Y fue secuestrado el arca de Jehová. La presencia de Dios fue secuestrada, por decirlo de una manera, fue quitada, el símbolo mismo de la presencia de Dios. Pero ¿qué pasó? Los filisteos tenían fiesta, ¿sí? Ellos hicieron fiesta a su diosa Dagón, no sé qué habrán hecho, ¿sí? Conforme a sus costumbres, y llevaron el arca y le presentaron a su Dios ahí. Acá está el símbolo del Dios del otro. Bueno, terminó la fiesta y lo dejaron ahí. Al otro día vinieron y encontraron tirado a Dagón delante del arca. ¿Sí? Lo levantaron, dice, al otro día le encontraron otra vuelta tirado, ya se rompió un brazo, al otro día se le rompió una pierna, se caía y se hacía pedazo el Dios de ellos ahí. Y ya empezaron a pasar cosas. Y los filisteos se empezaron a enfermar. Y él empezó a salir tumores, dice a los filisteos, y se morían de los tumores. Y dice que, yo no recuerdo bien si estuvo algo así como 6 meses el arca ahí, entre los filisteos. Y los filisteos se empezaron a desesperar porque se le agarraban tumores, se morían, y se morían por miles. Hasta que, dice que preguntaron los reyes de los filisteos, ¿qué hacemos? ¿Por qué pasa esto? Y dice que unos adivinos y brujos que se reunieron, llegaron a la conclusión que era por culpa del arca.
tienen que devolver el arca, le dijeron. Pero no la devuelvan vacía, devuélvanle con oro, con ofrenda. Y dice que no solamente tenían tumores, sino que le aparecían ratas, ratones, ¿sí? Que perseguían la cosecha de ellos, así como ratas tipo hurones, se le aparecía y comía la cosecha de ellos. Entonces dice que ellos hicieron tipos hurones así, de oro, tipo los tumores que ellos tenían de oro, y dice que hicieron un carro nuevo y pusieron, dice que 2 vacas que nunca había sido atado ni un carro, y le ataron ahí. Si se va para el lado de Israel es porque tiene que ir para allá, o sea, es porque no tenían costumbre, digamos. Entonces dice que llenaron ahí, le siguieron de cerca, y el arca pasó la frontera y entró ahí en un lugar ya que pertenecía a Israel. Y ellos vieron ahí, encontraron, y bueno, y ahí la gente de ese lugar decidieron que el arca iba a quedar ahí en la casa de Abinadab, porque el lugar que originalmente estaba el arca había sido destruido totalmente, que era el lugar de Silo, ¿sí? Había sido destruido. Entonces quedó ahí hasta que alguno, digamos, se haga cargo. Pasaron 20 años, pasó el reinado de Saúl, y nadie nunca se acordó del arca. Y dice que los hijos de Abinadab tenían el arca ahí, como una caja, ahí estaba ahí en la caja de ellos. Y nunca pasó nada, y a lo mejor ellos jugaban con el arca, le tocaban quizás. Pero cuando David decidió llevar el arca, y llevaban en un carro y cantaban y adoraban a Dios, algo pasó, que aquel que hacía 20 años que tenía, se crió con el arca en su casa, decidió tocar, sostener para que el arca no se caiga, y cayó muerto. Y nadie entendía qué pasó. Es como que un rayo le cayó. Cayó ahí, murió en el momento. Y yo saco mis conclusiones, ¿no? Digo yo creo que el poder de Dios se activó cuando se movió el arca. Que la presencia de Dios se activó alrededor del arca cuando ellos empezaron a adorar. Cuando ellos empezaron a cantar, porque David era un adorador. La forma que él eligió, porque él no sabía cómo tenía que llevar el arca. Él decidió llevar el arca porque sabía que eso simbolizaba la presencia de Dios y quería tenerlo ahí en su palacio, o ahí cerca por lo menos, como símbolo de poder, que simbolizaba el respaldo de Dios. Entonces él lo quería tener en su ciudad. Y empezaron a cantar y a adorar y a danzar, dice, y ahí se activó el poder de Dios. Se activó lo que estaba desactivado hasta ese momento, que fue la presencia misma de Dios. Esa presencia que abrió el mar rojo, esa presencia que se ponía ahí en el desierto y los cubría del sol y los cubrió por 40 años. Esa presencia que se hacía como un fuego a la noche y rodeaba, dice, el campamento de los israelitas en el desierto, para que las alimañas de la noche no entren. Eso se activó nuevamente. Y se activó, y este hombre fue y tocó y cayó muerto, porque él no estaba preparado para tocar la gloria de Dios, ¿sí? No sé si estaba en pecado o no, pero él no era un sacerdote. Únicamente podían estar cerca y ser llevados, dice, por sacerdote. Era una orden de Dios. Y ellos, David dijo, hagamos un carro nuevo, bueyes nuevos, que nadie lo haya usado, y esa fue su manera. Y entonces dice, el rey se asustó y dijo, no, vamos a ver cómo lo llevamos, pero ahora no. Y decidieron dejar el arca, dice, en la casa de Obed-Edom. Y yo digo que como tipo que le impusieron a Obed, vamos a dejar en tu casa. Sí, como que ahí pasa algo, ¿dónde? Ahí podemos dejar, vamos acá. Y ni siquiera le han preguntado, ¿podemos dejar? El rey no te da acuerdo. El rey dice, acá dejamos el arca. Y dejaron el arca ahí. Pero el trato de Obed-Edom ya con el arca fue diferente a la de Abinadab. Dice, por 20 años no hay testimonio de que haya pasado nada en la casa de Abinadab. Sin embargo, en 3 meses dice que el arca le empezó a traer bendición a él, porque se activó el poder de Dios, se activó la presencia de Dios, y siguió activado porque él ya le vio de otra manera. Él le respetó al arca. Él dijo, acá está Dios, acá está la presencia de Dios. Y dice que él comenzó a ser bendecido de tal manera que en 3 meses Dios le bendijo. Se ve que en gran manera, porque el testimonio llegó hasta los oídos del rey. Y el rey dijo, no, los traemos a Jerusalén sí o sí. Entonces ahí él investiga cómo tenía que llevarlo, y le dijeron, no, tiene que ser cargado en los hombros de los sacerdotes, porque Dios lo determinó así. Y
Eso es lo que hicieron, llevaron el arca. Entonces hay una diferencia entre Abinadab y Obed-Edom. ¿Cómo trataron el arca? ¿Cómo trataron la presencia de Dios? Y hoy yo les quiero dejar esto de que ¿cómo nosotros tratamos la presencia de Dios en nuestra casa? ¿Como Abinadab o como Obed-Edom? Obed-Edom dice que no se quedó con que David vino y llevó el arca. Dice que él se trasladó y fue a vivir a Jerusalén, porque por haber cuidado esos 3 meses del arca y tenido en su casa, David le permitió ir a Jerusalén y fue con toda su familia. Y dice que él, cuando construyeron el lugar, no me acuerdo si tenía 12 puertas, algo así, el lugar donde estaba el arca, pero una de las puertas, él era el portero de una de las puertas junto con su familia, y él estaba ahí sirviendo a Dios. O sea, él le siguió. La presencia de Dios está ahí, yo voy ahí, ¿sí? Y él dejó su lugar natal, ahí donde vivía con su familia, porque es un poco largo para leerlo, pero está, digamos, si usted lo busca en la Biblia o lo busca en internet, la historia de Obed-Edom, qué pasó con Obed-Edom, va a encontrar que él sirvió con su familia la presencia de Dios. Él siguió al arca, porque él vio que ahí estaba Dios, ahí estaba la presencia de Dios. Y que nosotros podamos ser como Obed-Edom, que tengamos la presencia de Dios en nuestra casa y le demos el determinado respeto, la reverencia. No, Dios está aquí. Si yo creo que Dios está en mi casa, yo me debo comportar como que Dios está aquí. ¿Amén? ¿Usted cree que Dios está en su casa? ¿Amén? ¿Le pidió señales a Dios a ver si está en su casa? Señor, quiero que me muestre que estás aquí. Quiero verte. Quiero escucharte. Quiero sentirte. Porque Dios se manifiesta a través de nuestros sentidos. Sí, Él abre nuestros sentidos espirituales. A algunos les abre los ojos espirituales. Y lo ven en visión. Ven a Dios, ven